Bien, bueno, vamos a iniciar esta nueva clase de cómo surgieron los movimientos religiosos en la parte ya final del siglo XX, como sus carismáticos, pentecostales, así como también los llamados neocatecúmenos, y también cómo se inició la teología de la liberación que tanto daño ha hecho a la Iglesia y a la sociedad occidental. Iniciamos, por lo tanto, esta clase en esta tarde del día 31 del mes de mayo del presente año 2024. Pues bien, el tema de hoy vamos a enfocarlo desde un punto de vista de la sociología, porque todo esto son movimientos religiosos sociológicos, ¿no? En cuanto que vamos a estudiar ciertos movimientos religiosos que se iniciaron en la década de los años 60. Y advierto que lo que voy a decir no va a gustar a muchos, pero esto no quiere decir que uno tenga que callarse. Entonces vamos a describir algunos de estos movimientos religiosos. En primer lugar, describiremos cómo surgió la teología de la liberación e igualmente describiremos cómo surgieron ciertos grupos como los carismáticos, pentecostales, neopentecostales. Y finalmente hablaré de los catecúmenos, o también llamados neocatecúmenos, que se han convertido en una secta judaizante, que en España se les conoce como los quicos. Yo lamento decirlo mucho que es una secta, pero voy a decir en la parte final de esta lección por qué se han convertido en una secta. Para el tema de hoy me voy a basar en la documentación que aportó un general de nacionalidad rumana, que fue agente del KGB, es decir, los servicios de inteligencia de la antigua Unión Soviética, que no debemos confundir con la actual Rusia, porque la Unión Soviética se vino abajo hace unos 30 y tantos años, y la actual Rusia tiene una dirección política diferente. Pues bien, la información que aportó este general rumano, cuyo nombre es Ion Pacepa, consiste en que este general pasó a los servicios de inteligencia occidentales numerosa documentación, en la cual él describe con muchos detalles cómo se infiltraron agentes de la Unión Soviética, se fueron infiltrando en organismos e instituciones sociales, pero del mundo occidental, de la Europa occidental y sobre todo en Estados Unidos. Y sobre todo cómo se infiltraron dentro de la Iglesia Católica. Uno de los datos más sorprendentes que aporta este general consiste en la información de que muchos de estos movimientos religiosos que surgieron en el mundo occidental en esa década, como carismáticos, evangélicos, por ejemplo, también los niños de Dios, que desaparecieron, pero que fueron muy conocidos en la década de los años 70, pentecostales, todos estos movimientos religiosos, este general dice que en realidad eran armas ideológicas, utilizados tanto por parte de los rusos como también los norteamericanos utilizaron esta técnica, ¿no? Sin embargo, no todo queda en este punto, sino que también hay notable información de otros agentes. Yo he estudiado un poco los expedientes de algunos agentes que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. Estoy hablando de Anatoly Golitsyn y Vasily Mitrokhin, que pasaron miles de documentos, de folios a Occidente describiendo todo lo que estaba pasando en el mundo de la Unión Soviética. Pues bien, este ex agente de inteligencia fue quien reveló que la llamada teología de la liberación, por cierto, teología que curiosamente ha sido asimilada por Francisco, pues bien, que reveló que la teología de la liberación fue creada por los servicios de inteligencia rusos. Esto, para los que no conocéis mucho estos temas, conviene matizar que desde el gobierno de Georgy Malenkov hasta Khrushchev, pues estamos hablando de que estos dirigentes soviéticos estuvieron en el poder en la década de los años 50 del siglo pasado. Entonces, a partir de ese periodo, estos servicios de inteligencia soviéticos se les conocía como NKVD, y a partir de esa década pasó a conocerse como la KGB, la temible KGB. Actualmente, desde que gobierna Vladimir Putin, los servicios de inteligencia rusos tienen otro nombre. Pues bien, el general Pacepa afirmó que la actual Rusia en estos momentos sigue siendo un país dirigido por ex jerarcas del KGB
y que la teología de la liberación fue elaborada por los servicios de inteligencia de la KGB. Por eso he dicho que he afirmado actualmente, porque este hombre dice que en Rusia sigue estando dirigido por ex jerarcas del KGB. Y esa es la razón por la cual yo he afirmado que dentro de la Duma, es decir, del gobierno ruso, Vladimir Putin es el hombre más moderado. Y si eliminan a Vladimir Putin, no quiero ni pensar lo que puede suceder. Pues bien, sin embargo, el general Pachepa confirma que detrás de la creación de la teología de la liberación se escondía un plan muy ambicioso que implicaba la infiltración y la expansión del comunismo por toda Sudamérica. Y que esta infiltración se llevó a cabo de tres formas, en tres frentes. El primer frente era respaldar políticamente a la guerrilla colombiana. A ver, repito que esto es muy interesante. Primero era respaldar políticamente a la guerrilla colombiana a través de las FARC y también del ELN. Los que son colombianos entienden perfectamente de qué estoy hablando. Segundo punto era apoyar al régimen de Fidel Castro en Cuba, apoyándolo a través de las guerrillas. Pero esta ayuda también fue a través de la expansión del narcotráfico y del terrorismo, asociado, por ejemplo, en el caso de Colombia, a las FARC, al ELN, etc. Y el tercer punto consistía en apoyar al Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, donde se detuvo al Che Guevara, que como sabemos ese proyecto finalmente fracasó. Por cierto, ahora que recuerdo, dentro de este punto, este profesor que habla entrevistó al general Gary Prado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que fue el oficial que detuvo al Che Guevara. Y en la entrevista, el general me confirmó, me dio aspectos muy interesantes sobre la personalidad de este terrorista argentino. Pero de esto hablaré en otra ocasión. No me entretengo porque si no nos saldríamos mucho del tema. Pues bien, aparte de esto, el general Pachepa también confirma aspectos muy interesantes relacionados con la infiltración dentro de las distintas iglesias cristianas. Y fue a partir de esto cuando se creó la teología de la liberación. Pero claro está, aquí nos surge una pregunta. ¿Cuál era el objetivo que tenía este tipo de teología? Pues el objetivo no era otro que manipular las religiones para conseguir el poder en todo el mundo. La documentación del general Pachepa describe qué es lo que se escondía detrás de la llamada teología de la liberación. En realidad se trata de un movimiento religioso que tiene un trasfondo socialista de ideología marxista, comunista, pero que para disimularlo, para que no se notara mucho, lo que hacían era utilizar en textos del Evangelio para manipular a los fieles en sus ideas, es decir, ideológicamente. Esta teología comenzó a desarrollarse en América del Sur a partir de la década de los años 50-60. Es decir, pues hace ya 60 para 70 años. Esta influencia abarcaba un amplio espacio geográfico que iba desde México hasta Argentina, incluyendo naturalmente a Brasil, porque Brasil fue uno de los que más padeció esta influencia de la teología de la liberación. Y de hecho, yo hablaba hace poco con un amigo brasilero y estábamos de acuerdo en que la conferencia episcopal brasileña, como queramos decirlo, está completamente infectada por el marxismo de la teología de la liberación. Bien, esta teología de la liberación consiguió infiltrarse profundamente en el interior de la Iglesia Católica, cuyo objetivo era provocar un cambio social. Pero este cambio social estaba centrado en un lema, porque para triunfar en una idea a veces tienes que crear un lema y ese lema se impone en la gente. Bien, este cambio social estaba centrado en un lema que posteriormente el marxismo se ha adueñado de ello. Creo que todos hemos escuchado ese lema. ¿Cuál es? La opción por los pobres, la opción hacia los pobres. ¿Nos suena? A mí un montón, porque lo escucho casi a diario. Bien, pero este lema, la opción por los pobres, hacia los pobres,
fue cuando Francisco asumió el pontificado el día 13 de marzo del 2013, 13 del 3 del 13, que por cierto es una fecha netamente masónica. Francisco convirtió ese lema en la base de su pontificado. Dicho de otra forma, esta opción por los pobres, por parte de Francisco, confirma que conforme a la documentación que aporta el general John Pachepa, confirma que el pontificado de Francisco está fundamentado en el marxismo de la teología de la liberación, no en el Evangelio. ¿Empezamos a entender o no? A ver, esto no es mío, esto no es una información confidencial que me han pasado. No. Esto está, es decir, esto ya es público, no es ningún misterio. Es decir, y esto lo confirma el mismo general Pachepa, que el pontificado de Francisco está fundamentado en el marxismo. Lo dice él, no lo dice este profesor. Pero no todo finaliza aquí, sino que igualmente viene a confirmar que esta teología de la liberación fue la tercera etapa de un plan, porque existía un plan que se llevó a cabo. Y ese plan se llevó a cabo adelante a través de los servicios de inteligencia rusos, que como hemos dicho, entonces era la KGB. ¿Para qué? El objetivo era desestabilizar Estados Unidos y que este plan constaba igualmente también de 3 etapas. Vamos a ver lo que dicen estas 3 etapas. La primera dice, hay que desacreditar a figuras importantes dentro de la Iglesia, tomando como base una interpretación marxista, pero que esa interpretación marxista sea lo más próximo al cristianismo. Es decir, que no sea muy llamativo, porque la gente se va a dar cuenta, ¿no? Y entonces, la estrategia del comunismo contra la Iglesia tenía 3 pilares. Estamos todavía en la primera etapa. Esos 3 pilares es hacer propaganda en favor del socialismo. Lo segundo es crear división, dividir a las familias y la sociedad. A ver, ¿qué familia no está dividida en estos momentos? Que si uno es marxista, que si el otro es comunista, que si el otro es de la derecha, el otro es socialdemócrata, el otro es de no sé qué. Se ha dividido totalmente la sociedad y las familias. Ese era el segundo aspecto. Y el tercer aspecto era promocionar la teología de la liberación atacando la cultura occidental, utilizando palabras del Evangelio para dar un contenido marxista. Es decir, esta primera etapa se ha cumplido ya en todo Occidente, porque toda la cultura occidental de Europa ha sido atacada, sobre todo el cristianismo, que prácticamente ha desaparecido de Occidente. Vamos con la segunda etapa. La segunda etapa consistía en infiltrarse dentro de las iglesias cristianas. Es decir, no estamos hablando ya de la Iglesia Católica, sino de los cientos y miles de iglesias cristianas, evangélicos, pentecostales, de lo que sea. Entonces, la estrategia en esta segunda etapa de los servicios de inteligencia soviéticos en contra de estos cientos de miles de iglesias consistía en influir ideológicamente entre aquellos que no podía destruir. Es decir, el objetivo no era otro que implantar agentes infiltrados que fueran notablemente influyentes. Por ejemplo, pastores evangélicos. Entre los pastores evangélicos hay mucha gente infiltrada. Al menos antes la había. Entonces el general Pachepa, comentando esta segunda etapa, llega a decir lo siguiente. El trabajo de los servicios de inteligencia era contra el Vaticano. Y las medidas consistían en provocar provocar dentro de los organismos que componían el Vaticano, y a la vez crear tensiones entre el Vaticano y los países capitalistas. Esto es lo que decía, esto es lo que describe el general Pachepa, ¿no? Dentro de esta segunda etapa. Por poner ejemplo, yo recuerdo que Mark Tuley, que fue presidente, este hombre fue presidente del Instituto de Religión y Democracia, llegó a decir lo siguiente: cientos de iglesias protestantes y ortodoxas que pertenecían al Instituto de Religión no solo seguían la línea soviética, sino que incluso llegaban a financiar las guerrillas marxistas en toda América. Nos hacemos una idea, es decir, esto lo confirma Mark Tuley, que muchas iglesias protestantes y ortodoxas financiaban la guerrilla. Tremendo esto, tremendo. Vamos con la tercera etapa.
La tercera etapa fue la creación de la teología de la liberación. Al darse cuenta de que no era posible eliminar el cristianismo, pensaron que podían hacerlo manipulando la doctrina de la Iglesia Católica. ¿No suena esto? Porque actualmente la doctrina de la Iglesia Católica está prácticamente destruida. Pues bien, esto se inicia en la década de los años 50 y 60. Y esta fue la base sobre la que surgió la teología de la liberación. ¿Qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue cambiar numerosas palabras del Evangelio y las fueron sustituyendo por la palabra el pueblo, la revolución de los pobres. Solo se salvan los pobres. ¿No suena? No sé, a mí me suena muchísimo, porque del Vaticano, el actual responsable del Vaticano habla constantemente así. Por el pueblo, por los pobres, solo se salvan los pobres, aunque ahora ya según él se salvan todos, pero bueno. Y el momento donde toda esta influencia ideológica culminó, ¿dónde fue? Porque todo esto hubo un momento donde se sintetizó. Adivinamos dónde es. Pues en la reunión de la mayor parte del episcopado de América del Sur, de América Latina, de América Hispana, estaba incluido también Brasil, y esto fue en la reunión en Medellín, Colombia, año 1968. Y es aquí donde está parte de la información más interesante que aporta el general Pachepa, cuando confirma que durante la celebración de esta conferencia en Medellín, o sea, conferencia episcopal en Medellín, Colombia, es donde utilizaron a obispos de ideología marxista, porque en las conferencias episcopales de la Iglesia Católica está infectado de marxismo, de masones y de comunistas. Entonces los servicios de inteligencia soviéticos utilizaron a numerosos obispos de ideología marxista para un compromiso por los pobres, aprobando con ello una de las claves de la teología de la liberación, como fueron las comunidades de base. Adivinemos dónde se desarrollaron mucho las comunidades de base, en Brasil. Fue gran parte de las comunidades de base se desarrollaron en Brasil para la expansión del marxismo. Mientras que, por ejemplo, en Chile se desarrolló mucho el conocido Cristianos por el Socialismo. Entonces, ¿cómo podemos reunir todos estos movimientos diferentes según Brasil, Chile, Argentina? Se puede resumir en que eran pequeños grupos de personas que se reunían para orar, para estudiar la fe, que es lo normal. Pero en realidad el contenido de estas comunidades de base, comunidad de cristianos por el socialismo, etc., el objetivo era infiltrar el marxismo dentro de la Iglesia. Pues bien, a raíz de esta reunión en Medellín, en 1968, repito, en Colombia, sucedió que en los años siguientes cientos de sacerdotes, monjas y laicos utilizaron su influencia sobre los fieles para manipularlos a una nueva lectura revolucionario del Evangelio, pero bajo un enfoque marxista. Y a partir de este momento, la infiltración de sacerdotes y religiosos marxistas dentro de la Iglesia fue masivo. Por cierto, en este proceso fue importante lo sucedido en Argentina, donde la teología de la liberación siguió una dinámica, vamos a decirlo así, más acusada hacia un radicalismo de esta teología. Y se creó una de las variantes de esta teología de la liberación, se creó en Argentina, que es la llamada teología del pueblo, en la cual se formó, voy a dar un nombre que todos lo conocemos, se formó el padre Jorge Mario Bergoglio, conocido actualmente como Papa Francisco, entre comillas. Entonces, en resumiendo lo que hemos dicho hasta aquí, consiste en que el general Pachepa confirmó que la teología de la liberación fue una creación de los servicios de inteligencia soviéticos de la actual Rusia, a través de la cual se pudo expandir la teología de la liberación, no solo dentro de la Iglesia, sino su expansión en toda la América hispana, siendo los jesuitas fueron quienes se encargaron de expandir la teología de la liberación en toda la Iglesia, especialmente en la Iglesia hispanoamericana, incluida Brasil. Porque cuando hablamos Hispanoamérica está incluido también Brasil. Pues aclarado todo este tema de cómo surgió la teología de la liberación, pasamos a otra variante.
donde vamos a centrar en el porqué de la extraordinaria. Ahora vamos a hablar del por qué se han expandido tan extraordinariamente las sectas protestantes en toda Hispanoamérica. Repito que incluyo Brasil, porque está incluido Brasil. Por la expansión de los evangélicos. Sin embargo, no vamos a centrarnos en los evangélicos, porque es un movimiento muy amplio, pero que está dividido en cientos de miles de iglesias diferentes, sino que nos vamos a ocupar de esencialmente de dos movimientos que surgieron de los evangélicos. No hablamos de los evangélicos, pero los evangélicos hicieron surgir dos movimientos que son los carismáticos y los pentecostales. Y ambos tienen a su vez su origen en el protestantismo. En todo esto hay un punto que debemos aclarar y consiste en que detrás de estos movimientos aparentemente religiosos existe una estrecha relación con el ámbito político. Decimos, hombre, ya, pero carismáticos y pentecostales, neopentecostales son movimientos religiosos. ¿Qué tiene que ver con los grupos políticos? Está muy estrechamente unido. Y para que nos hagamos una idea, voy a leer, pues lo tengo aquí los apuntes, voy a leer lo que decía el jefe de la familia de los Rockefeller en 1969. Decía lo siguiente: la Iglesia Católica en América Latina ha dejado de ser un aliado de confianza de los Estados Unidos y, por el contrario, la Iglesia Católica se está transformando en un peligro, ya que aumenta la conciencia y el despertar de la gente. Es decir, la idea que tiene Rockefeller es que la religión tiene que servir para adormecer a los fieles y que nunca se enteren de nada. Y sigue diciendo: en base a todo esto hemos visto conveniente apoyar los grupos radicales de cristianos evangélicos. Es decir, se está refiriendo a los carismáticos y pentecostales. Y así, sigue diciendo Rockefeller, así hay que seguir apoyando también a otras iglesias como las del Reverendo Moon y a los Hare Krishna. Por cierto, los Hare Krishna yo los tenía cerca en el barrio, me daban una paliza en el sentido, era pesadísimo. A las 3, a las 4 de la madrugada se ponía a cantar como loco, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Krishna, Krishna Hare. Y es que a veces me volvía loco, me daban ganas de echarles piedras allá a la casa donde... A los vídeos, a ver si se callaban, pero a las 3 y 4 de la madrugada. Bueno, ante estas palabras de uno de los representantes más poderosos de la familia Rockefeller, nos preguntamos, bien, de acuerdo, ¿cuáles fueron las causas del abandono de católicos hacia el protestantismo? Porque en la América hispana ha sido masivo este movimiento. Entonces, resulta que a partir de este momento, cuando Estados Unidos entra en escena, es decir, el gobierno norteamericano se dio cuenta que estaba habiendo un movimiento religioso muy importante que afectaba a la política norteamericana. Entonces, a partir de este momento, Estados Unidos entra en acción. ¿Y qué es lo que hace? Lanza una especie de contraataque en este tema religioso. Dicho de otra forma, para que lo entendamos, esa influencia que tenía Rusia o la Unión Soviética en las naciones de América hispana, imponiendo la teología de la liberación, Estados Unidos pasó al contraataque. ¿Y qué es lo que hizo? Invadió toda la América hispana, desde México hasta Argentina, la invadió con todo tipo de sectas protestantes, especialmente evangélicos, especialmente evangélicos. Y de los evangélicos surgieron estas dos tendencias religiosas que hemos dicho antes, como son carismáticos y pentecostales. Pero, aquí no acaba todo, porque esto continúa. En realidad, los pentecostales se trata de un movimiento de iglesias evangélicas. Es decir, que esto no surge por casualidad, sino hay un movimiento muy poderoso de iglesias evangélicas que dan origen a los pentecostales. Y que, ¿en qué se fundamentan? En que apoyan la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Pero hay que tener en cuenta que este movimiento de los pentecostales procede de la iglesia metodista episcopal africana, no norteamericana, sino africana, y la cual, para colmos increíble, surgió en California en el año 1910, es decir, hace unos 120 años, un poco menos.
Entonces, la palabra pentecostal se deriva de Pentecostés, lógico, que en realidad se trata de una celebración judía llamada Fiesta de las Primicias. Y es en este punto donde tengo que matizar que los catecúmenos, neocatecúmenos, también tienen su origen en este ámbito del judaísmo, quienes son una secta judaizante, pero de los catecúmenos hablaré dentro de un rato. Sigamos. Es aquí donde la información que aporta el general Pachepa confirma la hipótesis del periodista norteamericano John Allen. Este periodista sostenía que el crecimiento masivo de los evangélicos y pentecostales fue el resultado de una política desarrollada por el gobierno de Estados Unidos. Este apoyo del gobierno norteamericano a los pentecostales tiene su origen en Estados Unidos. Y el carisma de los pentecostales, porque los pentecostales tienen unas características que la recogen del catolicismo, por ejemplo, la misa, la Santa Misa. Pero toda su forma de expresarse y de actuar es claramente protestante. ¿Queda claro esto o no? ¿Cómo? Los pentecostales surgen de los movimientos evangélicos. Por lo tanto, los orígenes son su carisma es claramente protestante, aunque han recogido algunas cosas del rito de la Iglesia Católica. Pues bien, haciendo un poco de historia, conviene recordar que en el entorno del que fue presidente, pues ya murió, estamos hablando de Ronald Reagan, el gobierno de Ronald Reagan ya estaban preocupados por la teología de la liberación en la década de los años 70-80, durante el cual muchos católicos muchos católicos norteamericanos se pasaron hacia los grupos evangélicos, que actualmente tiene un poder increíble, porque son una media de 50-60 millones de evangélicos en Estados Unidos. Pues bien, se pasaron hacia los grupos evangélicos. También se pasaron hacia los carismáticos y pentecostales. Y fue entonces cuando el gobierno de Ronald Reagan se dieron cuenta que había que apoyar todos estos movimientos religiosos. Y es aquí donde conviene aclarar que el surgimiento de los carismáticos se trata en realidad de un movimiento que surge de los pentecostales. O sea, fijaros cómo un grupo da origen a otro, ese otro grupo se desvía y da origen a otro grupo, y así todo. A ver, repito, conviene aclarar que el surgimiento de los carismáticos fue la consecuencia del movimiento de los propios pentecostales, y por esta razón a los carismáticos se les llama neopentecostales. Ahora bien, los carismáticos surgieron a partir de los evangélicos, de los grupos evangélicos, así como de los pentecostales. Repito, los carismáticos surgieron a partir de los evangélicos, así como de los pentecostales. Es decir, los carismáticos derivan de los pentecostales, no son anteriores a ellos. Y derivan también de los metodistas, presbiterianos, episcopales, luteranos y católicos. Con esto podemos hacer una idea del enorme lío que hay aquí, porque esto es un lío impresionante. Por lo tanto, los carismáticos introdujeron elementos propios de los pentecostales, porque en realidad lo que hacen es copiar de los pentecostales, como es el bautismo del Espíritu Santo. Pero comenzaron a expandirse un poco más tarde. Se comienzan a expandir a partir de 1962 con el ministro luterano Harald Bredensen, que fue el primero en llamar a este movimiento. Él fue el que los llamó por primera vez, los llamó los carismáticos. Pues bien, unos años después, este movimiento carismático surgió otro grupo. De los carismáticos surge otro grupo, y que pasa a llamarse Renovación Carismática, quienes a su vez proceden igualmente de los pentecostales, los cuales a su vez fueron acogidos por el catolicismo. Y esto, pues la Iglesia los acoge, por si mal no recuerdo, fue a partir ya del Concilio Vaticano II, 1960 y tantos. Como podemos observar, esto parece una novela por capítulos, donde es realmente muy difícil aclarar quién es quién, dónde van, qué es lo que quieren, cuál es el objetivo final de todo esto.
pero ha quedado muy claro que los carismáticos y pentecostales son protestantes, con la diferencia de que han adoptado algunos puntos de la liturgia católica, pero nada más. Pues bien, vamos ahora a la parte más polémica de los carismáticos y los pentecostales, como es la expresión muy conocida, creo que todos hemos oído hablar de el don de hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Madre mía, qué lío es esto. No nos podemos imaginar el lío que es esto. Bien, vamos a ver. En alguna que otra ocasión, personalmente, yo he asistido a estos grupos carismáticos y pentecostales porque me invitaron. Estoy hablando hace ya años, pero muchos años. Y lamento decir que yo observaba en estos grupos cosas muy extrañas. Y lo estoy diciendo con mucho cariño, con mucho respeto. Pero yo he observado cosas muy raras. Como por ejemplo que la gente se ponía a gritar invocando al Espíritu Santo y de repente algunos se ponían a hablar del don de lenguas, balbuceando palabras en un lenguaje que a mí me resultaba ininteligible. A mí aquello me sonaba chino. A mí personalmente todo este espectáculo no me parecía nada edificante, sino todo lo contrario. Personas, incluidos los sacerdotes, que más que predicar, gritan, supuestamente hablando todos en lenguas, pero con palabras sin sentido, donde todos balbucean cosas que yo no entiendo, que nadie entiende. O sea, no es que yo no entienda, es que no entiende nadie. Muchas emociones, demasiadas emociones. Todos los brazos en alto, todos gritan al mismo tiempo, supuestamente invocando al Espíritu Santo. Todas aquellas reuniones de carismáticos y pentecostales a las que alguna vez asistí porque me invitaban, a mí me parecían reunión de personas con ciertos problemas emocionales. Y lo digo con todo cariño y respeto. No se trata de ningunear a nadie. Pero a mí aquello no me parecía lógico, no me parecía normal. Vamos a ver, vamos a intentar racionalizar un poco. ¿Desde cuándo para orar o hablar con Dios es necesario gritar? ¿Desde cuándo el don de lenguas, hablar en lenguas, decir palabras incoherentes, balbucear un bla 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 sin saber lo que se dice? ¿Realmente eso es un don de lenguas? El don de hablar en lenguas está claramente expresado en los Hechos de los Apóstoles, creo que en el capítulo 2, en los Hechos de los Apóstoles. Ahora no lo recuerdo muy bien, no sé si el capítulo 2 y 3, la verdad que se me olvidan ya muchas cosas. Está expresado claramente en los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro, durante la fiesta de la Pascua, viendo que había miles de personas procedentes de todas las partes del Imperio Romano, judíos, gentiles, y la gran mayoría no hablaban el idioma en que se expresaba Pedro, porque Pedro hablaba en arameo, pero ya muchos ya no conocían el arameo. Entonces Pedro empezó a explicarles todos los acontecimientos relacionados con el maestro en lengua aramea. Y lo extraordinario del caso es que todos al momento, cada uno le entendía en su lengua materna. Ese es el don de lenguas, que Pedro habló en su idioma y los demás lo entendieron en el suyo y entendían perfectamente. Pero nadie empezó a decir bla, 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 bla. No, a ver, repito que lo estoy diciendo con mucho respeto esto, pero también tengo que corregir esto. Y San Pablo, en su carta a los Corintios, también hace una crítica muy dura sobre este tema, cuando dice que si alguien habla en lenguas, pero no hay nadie que lo traduzca, es mejor que se callen todos. Pues bien, lamento decir que en esta reunión de pentecostales y carismáticos, supuestamente para invocar al Espíritu Santo, he podido comprobar realmente que servían sobre todo para crear una confusión increíble, distorsionando el Evangelio y engañándonos todos. Detrás de todo esto solo he visto puro sensacionalismo. Por ejemplo, os cuento una anécdota. En cierta ocasión, en estas reuniones a las que asistí, observé a una mujer que era como la líder de todos los reunidos. Y en un momento dado se puso a hablar en lenguas. No tengo ni idea de lo que dijo porque era un bla bla sin más. Cuando finalizó la reunión me acerqué a ella y le dije, me disculpa señora, ¿no le importaría decir en qué es lo que ha dicho cuando hablaba en lenguas? Y la señora me dice, no, eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Ante esta respuesta, que me dejó muy desconcertado, la pregunta, señora, ¿qué hablaba usted? Ah, eso lo sabe el Espíritu Santo.
Yo le dije, mire usted señora, yo acabo de preguntarle al Espíritu Santo sobre esto mismo y me ha dicho que ni siquiera sabe lo que usted dice. Se puso roja. ¿Por qué? Porque le pillé en una trampa. Señora, ese hablar en lenguas es falso, se lo está inventando usted todo. Es decir, la descubrí su propia mentira. Esto es muy duro, pero es una anécdota que viví y la cuento. Entonces, ¿qué dice Cristo en el Evangelio cuando nos dice que cómo debemos hacer y cómo tenemos que ponernos a la hora de orar? ¿Cómo tenemos que orar? Nos dice Cristo que en el silencio de nuestra pieza, es decir, de nuestra habitación, en el silencio de nuestro corazón, en el silencio donde estamos, nos pongamos a orar. Y desde ese silencio, Dios nos escuchará. Entonces la pregunta que yo me hago y que he hecho ya a gente, a carismáticos os lo digo, ¿a qué viene tanto griterío, tantas emociones desbordadas, tanto balbucear palabras incomprensibles, cuando ni siquiera hemos aprendido a estar en silencio? Para orar, lo primero es saber estar en silencio. Y para gritar, pues yo me voy al partido de fútbol, a gritar contra el árbitro. Bien, último punto, y vamos acabando. Voy a hablar un poco de los catecúmenos, y lo que voy a decir no va a ser muy suave. Este movimiento religioso surge en España, expandiéndose rápidamente por todo el mundo. Yo reconozco, es una experiencia personal, fue un poco traumática con ello, pero no quiere decir que todo sea así. Yo reconozco personalmente que mi primer contacto con ellos fue muy desagradable, lo cual está basado en que un día entré en una iglesia donde resultó que estaban ellos. Muy bien, pueden estar donde quieran, ¿no? Pero yo nunca había oído hablar de ellos y yo entré a la iglesia, era ya tarde, casi noche, y quería estar allí un rato en silencio y en oración. Estoy hablando hace ya bastantes años. Entré allí a la iglesia para estar un ratito en silencio y en oración. Pero resultó que dio la casualidad que ellos estaban en esa iglesia, había bastante gente, había mucha gente, pero bueno. Y resulta que se negaron a que yo estuviera en esa iglesia y me echaron prácticamente a patadas. Por toda respuesta me dijeron que ellos eran catecúmenos y que yo no podía entrar en la iglesia. ¿Cómo? Yo la verdad es que no, yo personalmente no sabía quiénes eran. Su actitud conmigo me dio la sensación de que eran algo parecido a una sociedad secreta, que estaban a punto, algo así como de iniciar un rito pagano, aunque estaban en la iglesia. Pero a mí aquello me pareció tan raro y tan extraño. Yo no podía creer que dentro de una iglesia actuaran como si fueran un grupo mafioso. Pues bien, cuando yo llegué a casa me puse inmediatamente a investigar quién era esta gente y comprendí la razón de fondo. Se trataba de una fundación llevada a cabo por Kiko Argüello, natural de Madrid. Fundación que en un principio digamos que era católica, pero que con el tiempo se inclinó hacia lo que yo llamo una tendencia o influencia judaizante, cuya base doctrinal está basada en el protestantismo de influencia luterana. Algunos vais a protestar y vais a decir, oiga, profesor, usted nos está atacando. No, tranquilo, calma. Yo no estoy atacando a nadie, yo no estoy insultando a nadie. Si he dicho que los catecúmenos son una secta judaizante, estoy diciendo lo que estamos escuchando, porque da la casualidad que este profesor sabe muy bien de lo que está hablando. Porque de judaísmo yo sé mucho, más de lo que pensáis. Yo sé de lo que estoy hablando. ¿Y por qué he dicho que se han convertido en una secta? Porque practican la presión psicológica a través de los catequistas. Presión que ejercen para que hagas lo que ellos dicen y tienes que obedecer sin discutir. Yo lo siento, estoy siendo muy duro, pero yo en esta cosa no me puedo callar. Repito, yo sé de lo que estoy hablando, no puedo dar datos, solo mencionar eso. Existe un férreo control del mundo afectivo y profesional por parte de los catequistas, que se creen prácticamente Dios, hasta el punto de que se observa entre ellos diversas tendencias que personalmente las catalogo como comportamientos patológicos. Nadie puede negar la rigidez y falta de caridad que hay en el trato con los demás. Por ejemplo, a mí me trataron a patadas, pero realmente me trataron de manera indignante. Y una prueba de ello es que sin conocerme me faltaron a lo más elemental de la educación, expulsándome sin contemplaciones.
¿Por qué? Porque allí me dijo que allí solo podían estar ellos, por lo tanto ellos son el pueblo elegido y nosotros, en este caso yo, era la escoria humana con la cual ellos no se pueden mezclar. Y eso es netamente judío, porque eso es judío. Los judíos no es que los aísla la sociedad, no, ellos se aíslan porque no quieren estar en contacto con los demás, y eso es netamente judío. Otro tema es la exigencia de entregar dinero y bienes, ya sean muebles, bienes muebles, dinero, metálico, lo que sea, ¿no? Bien, no quiero escribir más porque para mí es un tema sumamente desagradable, este tema. Pues bien, finalmente decir que los catecúmenos o neocatecúmenos, también llamados entre ellos el camino, se hicieron muy poderosos, son muy poderosos, en el Vaticano lo controlan casi todo. Se hicieron poderosos a partir de la década de los años 80, cuando Juan Pablo II, emocionado al ver tantos jóvenes, les concedió todo lo que quisieran. ¿Esto qué suponía? Que no calculó las consecuencias de esa licencia que les concedió, y ahí empezaron los problemas. No tuvo en cuenta que la liturgia de los catecúmenos o neocatecúmenos no es conforme a lo que establece el canon litúrgico. De manera que Benedicto XVI se intentó poner orden en el enorme lío litúrgico que tiene, pero ya el bueno de Benedicto no pudo hacer nada. Por cierto, ahora que me acuerdo, su fundador, Kiko Argüello, fue realmente vergonzoso escucharlo. Kiko Argüello se alegró públicamente de la muerte de Benedicto XVI y dijo, menos mal que se murió este hombre. Realmente vergonzoso lo que dijo. No, prefiero callarme. Bien, finalmente Francisco les concedió lo que se dice manos libres, porque Francisco le da igual todo, él va a lo suyo, que es hacer política y a controlar todo y hacer lo que le dé la gana y establecer una nueva religión mundial. Lo dicho, los catecúmenos en estos momentos son simplemente una secta judaizante de base protestante, son una especie de quinta columna infiltrada dentro de la Iglesia. En fin, aquí lo dejamos. Hemos hecho un breve repaso sobre cómo surge la teología de la libertad, cómo surgen los pentecostales, cómo surgen los carismáticos, la renovación carismática y también he expresado aquí lo más brevemente que he podido sobre el tema de los catecúmenos. ¿De acuerdo? Entonces aquí dejo este tema para información, porque este tema es muy importante y conviene que los fieles católicos conocéis esto a fondo. Aquí lo dejamos y continúo yo mañana o pasado mañana con otro tema. Venga, un abrazo a todos.